que un profeta escondía un secreto imposible. No relámpagos, no truenos, solo un cadáver que al tocar los huesos de Eliseo volvió a respirar. ¿Milagro divino o maldición eterna? Suscríbete, deja tu like y adéntrate con nosotros en esta historia que la gente susurra, el muerto que camina. En la antigua Samaria, cuando el polvo de los imperios caía sobre las colinas como un manto de ceniza, los hombres recordaban con temor los días de los profetas. Aquellos enviados de Dios habían caminado entre reyes y campesinos, y con una sola palabra abrían los cielos o desataban plagas. Eliseo fue uno de ellos. Su vida estuvo marcada por milagros. Multiplicó el aceite de una viuda, devolvió la vista, resucitó a un niño, y hasta transformó aguas en veneno y en curación según la voluntad del Altísimo. Pero como todo hombre, llegó la hora de su muerte. Y sin embargo, la tierra no pudo contener del todo su poder. El cuerpo de Eliseo fue puesto en una tumba excavada en la roca, una cavidad húmeda donde las sombras parecían respirar. Nadie pensó que aquel sepulcro se convertiría en escenario de uno de los sucesos más perturbadores de la historia de Israel. La gente lo lloró, pero con el tiempo, el silencio de la tumba se mezcló con el polvo de los caminos, y las memorias se enfriaron. Pasaron las estaciones y las guerras no tardaron en oscurecer la tierra. Bandas de moabitas descendían en primavera para saquear los campos de Israel. Eran hordas salvajes, hombres con ojos como brasas y armas teñidas de sangre. Sus gritos de guerra resonaban en las colinas, y los habitantes vivían en un perpetuo estado de temor. Cada primavera, como una maldición repetida, regresaban. Fue en uno de esos días que un grupo de israelitas transportaba un cadáver. El hombre había muerto repentinamente, quizá en batalla o quizá bajo la fiebre que devoraba aldeas enteras. Los dolientes caminaban en silencio, con la desesperación de cumplir el ritual antes de que los saqueadores llegaran. El cadáver, envuelto en telas ásperas, pesaba más con cada paso. El calor del desierto hacía que el aire se espesara, y la sensación de que eran observados les erizaba la piel. De pronto, a lo lejos, resonó un cuerno de guerra. Los moabitas habían sido vistos, descendiendo como lobos hambrientos. El grupo entró en pánico. No había tiempo para un entierro digno. El muerto debía ser arrojado a cualquier sepulcro cercano, pues la vida de los vivos dependía de la rapidez. Uno de los hombres gritó: ¡ahí! La tumba del profeta. Se apresuraron hacia la cavidad, arrastrando el cuerpo. El sepulcro estaba abierto, quizá por descuido o porque los saqueadores lo habían profanado antes. Las piedras alrededor parecían sudar humedad, y un aire pesado emanaba de su interior. Los dolientes, con las manos temblorosas, lanzaron el cuerpo dentro, como quien arroja un saco al abismo. El golpe seco del cadáver contra el fondo resonó en la oscuridad. Entonces ocurrió. No hubo relámpago, ni estruendo, ni voz de trueno. Fue algo más silencioso y más aterrador. Apenas el cuerpo sin vida rozó los huesos de Eliseo. Un estremecimiento sacudió el sepulcro. El aire se volvió gélido, como si la muerte misma se hubiese retraído. El cadáver se arqueó, los pulmones del muerto se expandieron con un jadeo áspero, y los ojos, antes apagados, se abrieron con un brillo húmedo. El hombre resucitó, se incorporó lentamente, aún envuelto en telas funerarias, y su respiración era un gemido que helaba la sangre. Desde el exterior, los portadores se quedaron paralizados. El silencio de ese instante fue más terrible que cualquier grito. Vieron la silueta levantarse dentro de la tumba, moviéndose con torpeza, como un niño que aprende a caminar o como un espectro que no recuerda su cuerpo. El pánico se apoderó de los dolientes. Algunos cayeron de rodillas, murmurando plegarias entre dientes. Otros huyeron despavoridos, convencidos de haber sido testigos de un prodigio prohibido. ¿Era un milagro del Dios de Israel o una maldición que despertaba del polvo de los huesos? El hombre que había muerto salió tambaleándose de la tumba. Su piel estaba fría, sus labios resecos, y aún así respiraba. Nadie se atrevió a tocarlo. Nadie quiso mirarlo demasiado tiempo. Había vuelto a la vida, sí, pero no era el mismo.
Algo en sus ojos delataba que había visto lo que ningún mortal debía ver, el reino donde la oscuridad y la eternidad se confunden. Las noticias se esparcieron como fuego en un campo seco. El rumor llegó a aldeas y ciudades. El muerto vive. Los huesos del profeta todavía contienen poder. Algunos lo proclamaban como un acto de misericordia divina, prueba de que Dios no había abandonado a Israel. Otros lo susurraban con miedo, convencidos de que era un signo de advertencia, una grieta entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El hombre mismo nunca habló de lo que había visto. Cuando le preguntaban, permanecía en silencio, con la mirada fija en el horizonte, como si buscara algo que lo había seguido desde el sepulcro. Muchos aseguraban que en las noches se despertaba gritando, como si aún sintiera la frialdad de los huesos sobre su piel. Los ancianos lo evitaban. Los niños lo espiaban a distancia llamándolo el resucitado. Su presencia se volvió incómoda, casi intolerable. Vivía, sí, pero estaba marcado. Algunos decían que los animales huían de él, que los perros aullaban cuando pasaba, y que en su sombra se percibía un temblor, como un reflejo que no seguía las leyes del sol. Los años pasaron, y la tumba de Eliseo fue sellada nuevamente. Nadie se atrevía a acercarse, salvo en susurros o con plegarias lejanas. Se convirtió en un lugar temido, un recordatorio de que el poder de Dios no termina con la muerte, pero tampoco puede ser contenido por la comprensión humana. El episodio quedó registrado en las crónicas, un hecho breve pero imposible de borrar. Un hombre revivió al tocar los huesos del profeta, pero lo que las escrituras narran en apenas unas líneas, el pueblo lo vivió como una herida que jamás cerró, porque no fue simplemente un milagro de vida. Fue un recordatorio oscuro de que la frontera entre este mundo y el otro es más delgada de lo que creemos. En las noches más silenciosas, los viejos aún cuentan la historia, con voz temblorosa, cómo el muerto respiró de nuevo, cómo sus ojos brillaban con un conocimiento inhumano, y cómo nunca volvió a ser verdaderamente uno de los vivos. Y así, el misterio persiste. ¿Fue un milagro de esperanza o una advertencia de terror? Nadie lo sabe. Lo cierto es que en aquella tumba, entre piedras húmedas y sombras que parecían tener voluntad propia, la muerte cedió por un instante. Y lo que regresó de ella dejó en los hombres un miedo que nunca pudieron olvidar.